Vamos a conectarnos con José Carlos Requena. José Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo está? Buenas Bien, noches. estaba leyendo algunos comentarios que llegaban a la transmisión en vivo de Perú 21 en estos momentos. Vamos, José Carlos, ¿qué te pareció esta última fecha del debate presidencial? Bueno, ha sido un debate mucho más movido que la jornada tan anodina de ayer. Creo que, digamos, en términos de carisma, en términos de mensaje y en términos de recursos, si quieres, audaces, quien ha llevado la sorpresa es el candidato Ciro Gálvez, ¿no? Que además fue el único que tuvo que participar de manera remota. En términos ya de propuestas como tal, quizás Guzmán ha sido el que ha presentado o planteado cosas un poco más claras. Sin embargo, estos modos tan suyos digamos, acercarse o forzar alguna actitud telegénica como que por ratos hacían que se vea un poco falso. Y creo que el que ha desaprovechado, dilapidado la ocasión de poder plantear algo claro ha sido el señor López Aliaga, que ha estado encerrado en el texto, en algún caso incluso leyó el mismo texto en dos ocasiones, y el único momento en el que dejó el papel quizás fue en el que se le dio con más soltura cuando respondió a una alusión del señor Salaverry. El resto creo que ha sido básicamente lo mismo, Lescano flotando, Salaverry acudiendo a su experiencia parlamentaria y quizás también la presencia del señor Santos muy forzado o muy dispuesto, muy parecía una cuestión casi obsesiva con los señores Lescano, Salaverry y Guzmán, básicamente recurriendo a un guión de básicamente inoportunarlos, ¿no? Pero hay un punto, creo, no sé si te diste cuenta, Rafael Santos hacía acusaciones, atacaba solo a algunos candidatos, pero no mencionaba, por ejemplo, a Rafael López Aliaga. ¿Por qué crees que pasó esto? Sí, y por eso te los mencionaba con precisión. Yo me refería a Guzmán, a Lescano y a Salaverry, que eran los que efectivamente Santos se dedicó todo el rato a referirse. ¿Por qué no hacía lo mismo con López Aliaga? Pues habrá que preguntárselo a él. Efectivamente, fue algo que llamó la atención, sin duda, seguramente en el espectro político, claramente el señor Santos, un ex militante, además o por lo menos alcalde del PPC, no sabemos si ha sido militante, pero claramente está un poco más a la derecha y en consecuencia podría estar más cercano al señor López Aliaga. Pero sí, es una duda, es algo en cualquier caso que llamó la atención igual que a ti y que seguramente el señor Santos sabrá responder cuando le hagan la pregunta. ¿Tú crees que el cambio de comportamiento que hemos visto hoy de Rafael López Aliaga, vamos, leyendo un papel, calmado, sin los típicos adjetivos que él suele lanzar, ¿tú crees que ese cambio de comportamiento ha sido planeado o es que realmente en este debate él no pudo demostrar propuestas y debatir abiertamente sin una hoja de ruta, sin un papel en la mano? Yo creo que fue más de lo segundo, ¿no? El papel creo que fue como una suerte de muleta, creo que exhibió serias limitaciones. No creo que haya sido, a diferencia del caso del señor Urresti, por ejemplo, en el que ayer parecía una moderación planeada, en este caso más bien pareciera que era un espacio o es un espacio en el que el señor López Aliaga no se siente del todo cómodo. De hecho, con algunos periodistas en algunas situaciones como que hubiera perdido la calma también. En este caso no ha sido eso, pero creo que ha querido refugiarse en el texto escrito y ha evitado salir a exponerse mucho. Yo, en mi opinión, ha perdido una ocasión de poder mostrar algo más de las propuestas que quisiera plantear o que plantea para el país. ¿Y tú crees que Julio Guzmán logró en esta última fecha, con esa forma como se ha presentado, tú crees que logrará
conquistar a esos electores que se le fueron, ¿no? Porque según las encuestas no lo ubican, ¿no? entre los punteros. Mira, en realidad creo que Guzmán, el comportamiento de López Aliaga terminó descolocando a muchos, y uno de ellos creo que era Guzmán, ¿no? O sea, de uno de los que uno ve en las apariciones mediáticas o en las alocuciones en las que López Aliaga suele dirigir a sus simpatizantes, se ve una persona muy apasionada, en algunos casos irascible, en cualquier caso siempre decidida, y ahora más bien se le veía una persona más refugiada en un texto. Eso pareciera haber descolocado también a Guzmán, que guardó o que fueron ataques solamente episódicos los que tuvo con López Aliaga. Y en cuanto a sus propuestas, creo que quiere morir en su ley, planteando algunas cosas de manera clara y articulada, y siendo básicamente Julio Guzmán. Yo dudo que lo que se ha visto hoy revierta la desventajosa situación que tienen las encuestas, pero creo que le va a permitir seguir siendo lo que es. Ha sido él un candidato o un político que ha querido mostrar siempre propuestas por delante, ha hecho gala, ha mencionado la bancada de la que él aparentemente se siente orgulloso, y creo que va a continuar en esa ley y en ese estilo, ¿no? Rafael Santos le buscó la boca, ¿no? Como se dice popularmente, a Johnny Lescano. Pero Johnny Lescano no respondió hasta el final, ¿no? Un poco que hubo ahí un intercambio de palabras cuando tuvo que intervenir Pedro Tenorio, el moderador. ¿Cómo has visto a Johnny Lescano? ¿Tú crees que puede Johnny Lescano, después de este debate, afianzar el liderazgo que hasta estos momentos mantiene según las encuestas? Mira, creo que te decía que en algún momento que Lescano como que hubiera flotado. Efectivamente, en todo momento el señor Santos estuvo buscándole la boca, como tú lo has descrito con precisión. Él empezó en algún momento diciendo a palabras necias oídas sordo, y como que continuó en lo suyo. Tiene además la ventaja de sus años parlamentarios y en consecuencia una facilidad para los recursos retóricos que los otros candidatos no tenían, y en consecuencia, más que quizás los debates, a uno de los pocos que no lo termina afectando es a Lescano, porque creo que López Aliaga, otro de los punteros, o De Soto, terminan un poco descolocados después de esto, ¿no? Creo que Keiko Fujimori y con más claridad Verónica Mendoza como que consolidan sus núcleos, pero Lescano como que pareciera que puede tener el capital intacto frente al desempeño de otros contendientes que más bien creo que salen con un déficit de estas jornadas, de estos días. Y la pregunta del millón, y la pregunta que se hacen muchas personas en nuestras redes sociales y que nos piden que te la hagamos para ti. ¿Quién ganó de estas 3 jornadas? ¿Quién ganó los debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones? Mira, yo creo que el más articulado, el que ha presentado además una sorpresa, y el que ha recurrido, creo, a sus años de experiencia periodística, experiencias de una cámara, experiencias viendo no pasarse el segundo o el minuto, ha sido Alberto Bengolea. Eso le va a alcanzar para poder revertir su complicada situación en las encuestas. Pues quizás el tiempo le queda muy corto, pero en términos de presentación, en términos de lo que entregó en el debate, creo que ha sido el más sólido. En un segundo término está claramente Verónica Mendoza, creo yo, en las jornadas previas con mejor desempeño que ahora, pero igual con una imagen y un mensaje ya consolidado. Y creo que en términos de, si quieres, Mr. Simpatía, puede haber sido el señor Gálvez, y claramente... A ver, dame tu podio, José Carlos. ¿Cuál es tu podio? 1, 2, 3. ¿Cuál es tu podio de estas 3 jornadas que hemos tenido?
Yo te diría Bengolea, Mendoza y más con una cuestión de carisma que con otra cosa, el señor Gálvez, ¿no? Además con un recurso muy suyo, el de los remates en quechua. Y en el otro podio, en el antipodio, si quieres, primero estará el señor López Aliaga, creo que él ha lapidado una ocasión de poder aprovechar más estos espacios. Creo que el señor de Soto ha tenido un comportamiento o un desempeño muy deslucido y más por lo monotemático, pero además poco propositivo y por ratos tedioso el comportamiento del señor Santos, porque además, digamos, no se esperaba mucho de lo que él pudiera mostrar, pero en cualquier caso creo que está en este antipodio, para llamarlo de alguna manera. ¿Tú crees que después de los debates que hemos visto, que se han visto en televisión nacional, en todos los medios de comunicación como Perú 21 también, ¿tú crees que los debates cambien la percepción de las personas? ¿Tú crees que estos debates ayuden a que este gran porcentaje de indecisos, de los que no saben, no opinan, de los que no tienen aún ningún candidato, estos debates ayuden a estas personas a elegir una opción? Mira, en una coyuntura con tanta fragmentación, con unas encuestas tan ajustadas, seguramente pueden marcar la diferencia. En procesos recientes, los debates han sido importantes para darle una votación, al menos simbólica, a Popio Olivera o a Gregorio Santos en las presidenciales del año 2016, o para disparar en las elecciones municipales del 2014 a Enrique Cornejo, que quedó segundo, o en las del 2018 a Jorge Muñoz. Veo difícil que haya un desenlace similar al de Muñoz en esta coyuntura, pero quizás estas pequeñas diferencias, este final de fotografía que se avisora por este aparente sextuple empate, pues quizás sea inclinado en estas tres jornadas que además han monopolizado de alguna manera la agenda informativa, tanto por la cobertura de las 2 horas como por la parte previa y lo que queda de cada debate en redes, en medios y en fin, en todas las discusiones cotidianas. José Carlos, te agradezco mucho por su tiempo. Muchísimas gracias. Encantado. Gracias. Bien, fue José Carlos Requena, analista político, quien estuvo comentando, ¿no?, esta tercera jornada del debate electoral.